Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vemos aquí en la palabra de Dios que Dios le dio la ley a Moisés sobre piedra, algo sólido, algo que iba a ser escrito por el dedo de Dios y que iba a permanecer hasta hoy. Vemos los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y yo meditaba en esto, de que Dios ha puesto fundamentos para que nosotros podamos aplicarlos, podamos permanecer en ellos y podamos practicar todo lo que nos ha enseñado a través del tiempo, a través de las culturas, a través de las filosofías. Él nos dejó buen fundamento. Y yo busqué la palabra fundamento, significa cimiento, apoyo, base, sostén, principio, origen, raíz. Por eso es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos buenas bases donde nosotros fundamentamos nuestra fe. Yo recuerdo hace muchos años cuando aprendí mi primer oficio, que era pintor de autos. Recuerdo que mi padre, tendría unos 12 años, era muy exigente. Y él me decía que la base tenía que estar bien, la base del auto, para que permaneciera el material, no se descascarara. Y el trabajo tenía que ser meticuloso. Y recuerdo que era muy exigente, no me gustaba mucho. Pero gracias a esa exigencia me permitió con el oficio poder sostener a toda mi familia, 3 hijos, edificar mi casa, comprar mi auto. Pero no solo eso, sino que me permitió trabajar en lugares muy importantes. Trabajé en 4 multinacionales, me permitió viajar a Stowe Market, a Londres, a perfeccionarme en cuanto al segundo oficio que aprendí. Y todo eso se lo debo a mi padre, que me enseñó el oficio desde el fundamento, desde la base. Por eso nosotros como cristianos tenemos que saber que Jesucristo, en San Mateo 16:18, Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la base de nuestra fe. Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles y profetas que están aquí escritas, donde no debe ser quitada ni agregada, como dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos bases sólidas en tiempos peligrosos, en tiempos donde todo cambia, todo se renueva, pero hay cosas que nosotros no podemos remover, que es lo que Dios estableció. Aún Jesús dio una ilustración de una casa fundada sobre la arena y otra sobre la roca. Eso está en Mateo 7, 24 al 27. Y Él enseñó, no solo que Él es la roca que puede sostener una vida, una familia, en medio de las tormentas, las situaciones, los problemas y las cosas que pasamos cada uno de nosotros cuando tenemos la fe puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Podemos permanecer firmes, amando, siguiendo al Señor y queriéndole agradar siempre. Por eso dio ese ejemplo Jesucristo, que la casa que tenía el cimiento en la arena, cuando vinieron las tormentas, vinieron las tempestades, esa casa cayó. Pero la que estaba fundada sobre la roca permaneció intacta aún en medio de las tormentas. Por eso la Biblia nos enseña que no estamos exentos de problemas, de situaciones, de tormentas que se nos avecinan quizás de repente. Pero si estamos sostenidos en Jesús, si estamos sostenidos en lo que Él nos ha enseñado, vamos a permanecer. Y miraba aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20, algo muy, muy importante.
Dice la palabra, Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Vemos que nuestro fundamento doctrinal está en Cristo, en los apóstoles, en los profetas, que fueron inspirados por Dios y que nos han dejado la Biblia, la palabra de Dios, para que no nos movamos de esos fundamentos y no seamos arrastrados, no seamos movidos de eso. ¿Para qué sirve el fundamento? Para mantener algo permanente. Pueden cambiar las formas, pero no podemos cambiar los principios, que son los que nos dejó el Señor. ¿Por qué tengo que tener fundamentos sólidos, doctrinales? Porque puedo resistir las tormentas que sacuden nuestras vidas, porque no seremos movidos, arrastrados o seducidos por el enemigo que con artimaña quiere hacernos tropezar y destruirnos. ¿Por qué tengo que tener fundamentos sólidos? Porque nuestra fe y convicción puesta en el lugar correcto, que es Jesucristo, que es la roca, y en la palabra de Dios, que Dios la escribió sobre piedras, los mandamientos fueron escritos sobre piedra, como dándonos un mensaje que son sólidos, inamovibles, más allá de las modas, de los tiempos. Por eso es importante la sana doctrina y la sana enseñanza, basada en las Escrituras, sin agregar ni sacar nada de lo que ya quedó en los canones que han sido escritos. ¿Por qué necesitamos tener fundamentos sólidos? Porque nuestra conducta estará basada en la ética cristiana y podremos realmente representar a Cristo, ser sal y ser luz en un mundo que necesita el amor de Dios. Por eso, si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos da también una pauta de que Cristo es realmente la roca. Cristo es el que nos da a nosotros la fuerza, el valor, la solidez para permanecer fieles a Él. Y tenemos dos posturas: o realmente tropezamos con las enseñanzas de Cristo, o nos dejamos guiar o quebrantar por el Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: acercaos a Él. Aquí está hablando el apóstol Pedro de Cristo. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tremendo. Dios exalta a su Hijo Jesucristo como la piedra viva, escogida y preciosa. Y el versículo 5 habla de poder aprender, ser edificados y darle al Señor adoración, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Pero fíjese lo que dice el versículo 6, y con esto vamos a concluir. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Está hablando de Jesús. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Qué tremenda palabra que nos afirma que Jesucristo es el fundamento de la iglesia cristiana, es la roca, y que Él es precioso, y que Él es el fundamento que tiene que estar arraigado en nuestro corazón, y que la obediencia a la palabra nos llevará a poder permanecer hasta
hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga.